Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me brinda el Espíritu Santo de estar en la congregación de los santos. Amén. Amén. Me alegro de veros después de lo que me dijo vuestro pastor la otra vez. Amén. El juicio de Dios era inminente, por lo cual tuve que venir. No tuve que oír la voz de Dios, sino oír de la presencia de Jehová, como Jonás. Amén. Me alegro de veros a muchos de vosotros. Sois una de las iglesias y me traéis muy buenos recuerdos en mis inicios al ministerio. A muchos de vosotros no os conozco, pero reciban un saludo de vuestro hermano en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera compartiros una palabra que creo que es la que Dios ha depositado en mi corazón, con el deseo de que seáis bendecidos a través de ella. El que tenga Biblia, venga conmigo al libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Dice la palabra del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar un minuto al Señor. Quisiera que el hermano Tony, pastor, presentara la mano del Señor. Bendito eres y bendita es tu palabra, Señor, trabajando bien en nuestra vida. Pero, Señor, tú vienes iluminando tu palabra, Señor, a tu siervo, para que tu siervo, Señor, desmenuce en esta tarde tu palabra de tal manera, Señor, que todo lo que hay que no está escrito, Él pueda decirnos en esta tarde. Y pueda hablar nuestra vida, Dios mío, que con tanta necesidad hoy tenemos de escuchar tu palabra. Por eso pedimos por tu siervo, Señor, para que el instrumento en tus manos sea como trompeta, Señor, en esta tarde. Que venga, Señor, llamándonos a la acción de tu palabra, a tu pueblo, a tu iglesia, esta en Barona. Llegamos rendidos a tus pies por obediencia a tu palabra, por el propósito que con ella lleva nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. La hermosa escritura la que hemos leído en esta tarde. Amén. Yo no voy a traeros ningún estudio de la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Dicen los expertos, hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. Yo suelo decir que todos los temas bíblicos llevan a Romanos, por la sencilla razón de que Romanos, junto con Génesis, es un semillero de doctrina. Desde el capítulo 1 hasta el último capítulo que tiene esta Biblia, este libro, el libro de Romanos, que de tanta bendición ha sido a lo largo de la historia, empieza acerca de habla de dos cabezas federales. Uno es Adán y otro es Cristo.
resalta las consecuencias de la desobediencia de Adán y los beneficios de la obediencia de Cristo. Describe la anatomía del hombre que está muerto en delitos y pecados, y lo describe que hay veneno de áspides debajo de su lengua y sepulcro abierto es su garganta. Describe cómo el hombre, estando muertos en sus delitos y en sus pecados, no es el hombre el que encuentra a Dios, sino es Dios el que da vida al hombre estando muerto en sus delitos y en sus pecados. Después de escribir esta carta, San Pablo, la inspiración divina, nos enseña que por la obediencia de Cristo todos hemos sido constituidos justos. La desobediencia de Adán trajo una consecuencia, y es que todos fuimos constituidos pecadores. La desobediencia de Adán, por su desobediencia entró el pecado, y por el pecado la muerte. Pero la obediencia de Cristo entró la vida. El autor en esta carta tiene que resaltar los beneficios y cómo tanto el judío como el gentil no aportan nada, en el sentido de que no es justificado en base a las obras, sino a la obra del Calvario. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cuando tú te convertiste, tú no encontraste al Señor. La parábola del buen pastor, cuando encuentra la oveja, la pone sobre sus hombros y la lleva al redil, no es la oveja la que encuentra al pastor, es el pastor el que encuentra a la oveja. Luego, el Señor no estaba perdido, era usted el que estaba perdido, y te encontró el Señor. Muchas veces decimos, yo encontré al Señor hace 20 años. El Señor no estaba perdido, el que estaba perdido era usted y era yo. Y Él nos encontró, nos puso en sus hombros y nos llevó al redil. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Él escribe esta carta, tiene que enseñarnos un conocimiento que tenemos que entender los que amamos a Dios. Que los que hemos sido encontrados por Él y estamos en su voluntad, tenemos un propósito, y ese propósito es que, habiendo sido conocidos por Dios, hay un plan, y es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Tenemos que entender que los que amamos a Dios, los que hemos sido conocidos por Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y entender de que el propósito de Dios en nuestra vida es que cada área en nuestro peregrinaje es entender que Dios es el Dios de toda gracia. Amén. La palabra gracia quiere decir favor inmerecido. El trato de Dios para con nuestra vida, para aquellos los que amamos al Señor, todas las consecuencias que puedan venir a nuestra vida, es como el fertilizante que se echa alrededor del árbol, con un fin. Si el árbol pudiera explicarse, él podría decir que lo que en él se echa es desagradable, pero él no entiende que los fertilizantes es con un fin. Cuando llegue su temporada, el hortelano recoger los frutos que le pertenecen. Por eso todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Quién iba a decir que José, después de ser vendido por sus hermanos, lo llevaran a Egipto, aprendiera egipcio? Potifar lo viera y viniera a ser administrador de los bienes de Potifar, que le levantaran un falso testimonio, que lo introdujeran en la cárcel, que restituyeran su puesto al copero, y que él experimentara el olvido del copero durante un tiempo, que Faraón tuviera un sueño, que el copero se acordara de él, que fuera sacado de la cárcel e interpretara el sueño de Faraón. Faraón ve en José un hombre que no simplemente tenía el don de interpretar sueños, sino que también tenía la capacidad logística de evitar la hambruna, no simplemente interpretar, sino también traer soluciones. Lo pone como administrador de todas las riquezas y todos los bienes de Faraón. Y cuando llega el momento que viene una hambruna, Jacob envía a sus hijos a pedir ayuda, a comprar alimentos. ¿Sabéis la historia? Que hay un momento donde José, después de estar delante de ellos,
Él tiene que decir: no temed, porque todo lo que vosotros tramasteis contra mí, Dios lo ha encaminado a bien. Por eso todas las cosas nos ayudan a bien. El propósito ahí, estando en Egipto, era entender que en medio de esa ciudad que desconocía, tuvo que tener dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés quiere decir: Dios me ha hecho olvidar. Efraín: Dios me ha hecho fructificar. En el trato de Dios para aquellos los que amamos a Él, en el proceso de nuestra vida, para formar la imagen de Jesús en nuestra vida, antes de venir un Efraín, primeramente tiene que venir un Manasés. ¿Sabes por qué hay tanta gente que no fructifica en las congregaciones? Porque aún no ha nacido un Manasés en su vida, no son capaces de olvidar el daño del pasado. Si tú quieres que nazca en ti un Efraín, tiene que nacer primeramente un Manasés. Porque tu ejemplo a seguir es aquel que, siendo tu deuda impagable, lo pagó todo. Y lo que usted pueda perdonar es insignificante a lo que Cristo te ha perdonado a ti. Cuando yo entiendo cuál es el propósito de Dios para mi vida, para los que amamos a Él, y entendemos que los que hemos sido conocidos por Dios, es que la imagen de Jesús se ha formado en nuestra vida. Ser conocido por Dios en el Antiguo Testamento se hacía referencia, el término conocer se hacía referencia a cuando Adán se llegó a Eva y la conoció, hace referencia a la intimidad dentro del matrimonio para tener prole. Ser conocido por Dios habla de ser engendrado por Dios. Por eso muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre no echemos fuera demonios, en tu nombre no profeticemos, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No lo había engendrado. Luego el término conocer, si habla de las relaciones íntimas dentro del matrimonio, en un sentido espiritual, habla de ser engendrado por Dios. Los que no han sido engendrados de voluntad de varón, ni de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios, por la palabra incorruptible que vive y permanece para siempre. Cuando yo he sido conocido por Dios, entiendo de que el propósito del Espíritu Santo en mi vida es formar la imagen de Jesús en mi vida. No me llama la atención un buen expositor. No me llama la atención un buen adorador que cante alabanzas. No me llama la atención una persona que exhiba sus talentos personales. A mí lo que me llama a celo es ver a un hermano en Cristo que veo la imagen de Jesús en él. Eso sí me llama a mí a celo. Eso me lleva a tener celo de Dios. Amén. Yo quisiera resaltar la vida de un hermano a quien amo y respeto mucho, que es mi hermano Ricardo José. Recientemente voy a tenerlo, creo que un día lo traeré aquí, pastor, con tu permiso. Este hombre, independientemente a su ministerio, es más grande su persona, porque solamente verlo dormir te edifica. Ves la imagen de Jesús en todo lo que hace. Amén. Es una referencia para mi vida. En el transcurso de mi cristianismo me llama mucho a celo entender, y le deseo y pido al Espíritu Santo: Señor, quita de mi vida todo lo que no es de buen nombre, todo lo que está obstaculizando a que el carácter de tu persona se forme en mi vida. Hay tantas cosas que necesitan ser tratadas por ti, mi Señor. Yo quiero que la imagen de Jesús sea formada en mi vida. ¿Cuánto lo anhelan? Levanten su mano y digan un poderoso aleluya. Lo que hemos sido llamados en este favor de Dios, hemos sido y hemos recibido la vida por medio de la intervención del Espíritu y su palabra. Hemos entendido que habiendo sido predestinados, habiendo sido llamados, habiendo sido justificados,
glorificados y habiendo sido glorificados, entendemos de que el hombre no aporta nada en el sentido de que estando muerto en sus delitos y en sus pecados, recibe la obra del Calvario. No te creas que el hombre, por sus propias obras meritorias, le da el derecho a construir una torre de Babel cuyo derecho le haga creer que se pueda acercarse a Dios. Tu mejor obra y mi mejor obra es como un trapo de inmundicia. No puedo descansar ni en mis obras meritorias, ni en mi moralidad, ni en mis 20 y tantos años de ministerio, ni en mi capacidad intelectual. Es entender que descanso en la obra del Calvario. La cama se estrecha y la manta muy corta. Los pies te se quedan a la intemperie y te vas a caer al suelo porque no van a aguantar tu propia capacidad de hacerte creer que tú puedes presentarte delante de Dios ni por tus éxitos, ni por tu ministerio, ni por tus años de cristiano, ni por tus éxitos logrados en el transcurso de tu vida. Puedes descansar solamente en una obra. Es la obra del Calvario. Amén. Cuando yo he sido conocido por Dios y recibo lo que es ser predestinado en el plan del propósito de Dios, los que amamos su nombre, yo entiendo de que Dios no predestina a nadie para el infierno. Pues si Dios predestinara a alguien para ser condenado, se alteraría uno de sus atributos, su justicia. Pero sí entiendo de que Dios es el soberano de los reyes de la tierra, de que planta reyes y quita reyes. Y es más, Dios no es el genio de la lámpara maravillosa de nadie, que cuando pruebas te sale el genio y te dice pide 3 deseos. Dios es el soberano de los reyes de la tierra. Luego yo entiendo que Dios, siendo el sol de justicia, de la misma manera que el sol golpea el barro, lo endurece, pero de la misma manera que golpea la cera, lo derrite. Pero el problema no está en el sol, sino en el material que se expone. El sol sigue siendo sol. El problema no está en el sol, sino en el material que se expone. Amén. Hay quien se endurece a su trato y hay quien se derrite como la cera. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Por eso en la parábola del sembrador, la semilla seguía siendo semilla en pedregales. La semilla seguía siendo semilla junto al camino. Pero el problema no estaba en la semilla, sino en la calidad de la tierra. Luego, en el plan de la predestinación de ser conocido por Dios, es entender de que hay unas preguntas por parte del apóstol San Pablo a partir del verso 31. ¿Qué pues leemos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escucha bien, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo que implica escatimar quiere decir acortar el precio. Él no consideró el precio a pagar siendo insignificante. Si siendo hijos de la ira hemos sido reconciliados por medio de la obra del Calvario, ¿cuánto no más? Ahora, siendo reconciliados, nos entregará con él todas las cosas. La iglesia de Barona, habiendo sido redimidos y siendo titones arrebatados del incendio cada uno de ustedes, son la plenitud del Espíritu que todo lo tienen todo. ¿Sabes qué quiere decir plenitud? Pleroma. Y hace referencia a una botella de agua que cuando es llenada ya no cabe más. Está plena. La iglesia de Barona es el pleroma de Dios. Amén, amén. No lo llenan los ángeles, no lo llenan los serafines, no lo llenan los arcángeles. La iglesia de Barona, los conocidos por Dios, los que pertenecen no a una iglesia visible, sino a una iglesia invisible, que son los que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, es lo que llena el corazón del Padre. Amén. Amén. Amén, amén. Cuando yo entiendo este principio de que Él nos entregó todas las cosas, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Escucha bien, Cristo es el que murió, más aún el que también
Cristo, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. El amor de Dios le llevó tanto a demostrar ese amor, que hay una manifestación del amor en las tres personas de la Trinidad. Dios te amó tanto que entregó su propio Hijo, no escatimó el precio. Dios Hijo te amó tanto que se entregó a sí mismo, derramando hasta la última gota de su sangre. Y el Espíritu Santo te ama tanto y te anhela tan celosamente que toma de Cristo para hacértelo saber. Aleluya. Aleluya. Este misterio de entender cuál es el sacrificio del amor hacia mi persona, del propósito de Dios hacia mi vida, es que Dios me ama de tal manera que cuando Él tiene que escribir San Pablo, tiene que entender y escribir: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes qué implica esto? Que aquí no es el amor que tú sientes hacia Dios. ¿O te creías que aquí era el amor que tú sentías hacia Dios? ¿Cuántas promesas a Dios incumplidas? Tu amor no ha sido tan perfecto como muchas veces has confesado o yo he confesado. ¿Dónde está el piano? Toca. Promesas a Dios incumplidas. Entender que aquí no es el amor de Dios hacia mi vida, no es el amor del hombre hacia Dios, sino el amor de Dios hacia ti. Dios te ama tanto que te ha llamado con todos tus fracasos. Voy a decirlo otra vez. Dios te ama tanto que te ha llamado con todos tus fracasos, con todas mis continuas meteduras de pata. Te ama tanto el Señor que si Dios tuviera cartera tendría tu foto en ella. Te ama tanto el Señor que si Dios tuviera nevera tendría la foto de tu familia pegada con imán en ella. Te ama tanto el Señor que no altera lo que Dios siente hacia ti, tus continuos fracasos. Yo quisiera que ustedes vinieran conmigo a una imagen que aparece a partir del capítulo 21-20 del Evangelio según San Juan. Aquí después es la tercera vez que aparece, dice San Juan, habiendo resucitado. Allí estaba Pedro, el conocedor de la pesca, siendo un lobo de mar, y es el que dice: voy a pescar. Después de que se van a pescar junto con Juan y otro de los discípulos, dice la Escritura que no pescaron nada. Se aparece el Señor en el mar de Tiberias y le hace una pregunta: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y Pedro tiene que reconocer su fracaso y decir: no, mi conocimiento no me ha llevado a tener un éxito. Dice: tirad la red a la derecha. Y cuando tira la red dice que cogió gran cantidad de peces. Y dice la Escritura, cogieron un total de 153 peces. Y dice la Escritura, y la red no se rompía. Juan, que era el más avispado y el más joven, y quizá el que mejor vista tenía, pues era el más joven de todos, le era familiar el milagro. Porque esto aparece antes que el Señor muriera y resucitara, hace este milagro que aparece en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Pero en esa ocasión, en ese milagro que cogió gran cantidad de peces, la red sí se rompía. ¿Sabes qué representa esa red antes que el Señor muriera y resucitara? La ley. Que no habiendo nadie de poder cumplirla, éramos transgresores de la ley. Y la red se rompía y estábamos perdidos. Pero esta red, con este milagro, aparece después que el Señor resucita. Pero en esta ocasión, amigo mío, la red no se rompe. Representa la gracia, que alcanza al más vil de los pecadores. Y la gracia no se rompe. Cuando Él coge este milagro,
Juan, que es el más avispado, le dice a Pedro: es el Señor. Es el Señor. Cuando Pedro escucha eso, se tira a la playa, va en busca del Señor. Yo no sé cómo el Señor se apañaría para coger ese pez, por la escritura no dice que el pez que el Señor coge lo cogiera de la pesca milagrosa. Yo no sé si el Señor se fue a la pescadería o se puso a pescar. Yo solamente sé que de buena mañana el Señor cogió 4 leños, hizo unas brasas y puso la merienda. No, perdón, el desayuno. En medio de ellos estaba Pedro, el que había maldecido diciendo que no conocía al maestro, pero la gran preocupación de mi Señor esa mañana era si habían desayunado. Aleluya. Les estaba preparando el desayuno y en medio de ellos estaba el maldiciente, el que había jurado diciendo que no le conocía. Se sientan y estaban amedrentados, dice la escritura. Nadie se atrevía a hablar con él, lo dice la escritura. Proceso: milagro, preparar el desayuno, y luego hay una conversación personal con Simón. No le dice Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Sabes qué dice Simón? Una caña. Simón, eres una caña, te has roto. Pero yo he venido aquí a prepararte el desayuno y a decirte 3 veces si me amas. Pedro es un hombre tan tratado por el Dios de toda gracia que él no conoce la gracia intelectualmente, y tienen que escribir en su primera carta, en el capítulo 5, el Dios de toda gracia os perfeccione, os afirme y os establezca. Amigo mío, ¿qué te pasa, Pedro? Es que ya no conozco la gracia intelectualmente, he sido tratado por ella. Aleluya. Y se presenta en su primera carta al Pedro, apóstol de Jesucristo, pero tiene la lección aprendida. En su segunda carta dice: Simón, hijo de Jonás, sigo siendo una caña, en cualquier momento me puedo romper. Los que hemos sido abrevados al Dios de toda gracia entendemos que dependemos del favor de Dios. La gente religiosa son como policías religiosos con sus libros debajo del brazo, que no se han abrevado y no han conocido al Dios de toda gracia. Gente como Simón, el fariseo, que interpreta o diagnostica la gracia, pero no se abreva a ella, pero es capaz de introducirse una mujer pecadora y con sus lágrimas empapar los pies de mi maestro y con sus cabellos empezar a secarlos, y mientras otros interpretan diciendo: si supiese qué clase de mujer le está tocando, no sé, este no es profeta. Sin embargo, mientras unos diagnostican, otros se abrevan a la gracia. Yo no quiero ser diagnosticador de la gracia, yo quiero abrevarme a ella. ¿Cuántos se quieren abrevar? Levanten la mano y digan un poderoso aleluya. ¡Aleluya! Mirad, yo tenía un sombrero hecho por mis mejores mensajes. Este sombrero era de copa, hermano pastor. Estaba hecho de homilética y hermenéutica. Tenía un traje hecho de mis experiencias diarias en el Evangelio y unos zapatos de mi peregrinaje, la trayectoria desde que yo conocí al Señor. Era un traje cruzado. Y la verdad que el sombrero hecho por mis mejores mensajes, cuando subía a un púlpito, lo lucía con gran orgullo. El tiempo pasó y el sombrero hecho por mis mejores mensajes se deterioró. Mi traje se descosió de mis experiencias diarias y mis zapatos también de mi peregrinaje también se deterioraron, de tal manera que me se salían los calcetines y alguna patata que otra tenía. Vino un viento frío del mundo que me encogió el alma y dije al Señor: Señor, estoy desnudo y tengo frío. Y me dijo el Señor: cabezón, ya es hora que te des cuenta, siempre lo has estado. Vino un ser sobre mí, me echó un manto, y en ese manto ponía justicia imputada por la obra del Calvario. Ese manto me quitó el frío que me trae el mundo. Ese manto me quitó el derecho de hacerme creer que por mis obras me da el calor de un abrigo que no me quita. Solamente es la justicia de entender la obra del Calvario que abriga el alma, depender de su gracia, depender del
en ti. Amén. Aleluya. Cuando yo entiendo este favor, yo digo, Señor, forma tu imagen en mi vida. Aleluya. Yo quiero que se forme la imagen de Jesús en mí. Cuando hay esta comunión entre hermanos, el hermano Juan, que en gloria está a la presencia del Padre, escribe en su primera carta y dice, teniendo comunión con los unos con los otros, el amor de Dios se perfecciona. Y yo leía esto y decía, bueno, Señor, ¿cómo se va a perfeccionar tu amor en mí? Si tú eres perfecto, si tú te vistes de luz como de vestidura. Usted y yo nos tenemos que mudar porque nos ensuciamos de camisa. Dios nos ensucia, su vestidura es luz. Amén. Él no se ensucia. Yo digo, ¿cómo tu amor se va a perfeccionar en mí? Muy sencillo, cabezón, porque mi amor no es imperfecto. Lo que es imperfecto es el recipiente donde lo deposito, que no lo es. ¿O creías que el amor de Dios es imperfecto? Su amor es perfecto. Hay tantas cosas en nuestra vida que necesitamos ser tratados por Dios. Hoy el Señor no te ha preparado el desayuno. Hoy el Señor te ha preparado la merienda. Amén, amén. Aleluya. Y es para ti, tú que dices que Dios ya no te acepta. Es para ti que dices que eres un fracasado. Es para ti que crees que Dios te ha desechado. Dios sigue siendo el Dios de toda gracia. Amén. Y hay gracia para el más vil de los pecadores. Yo quiero abrevarme al torrente de sus delicias. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie, que no voy a predicar más. Por favor, el grupo de adoración, subir para arriba. Cierra tus ojos. Yo no quisiera bajar de este lugar santo sin antes orar. Te adoro, Jesús. Aleluya. Tu nombre es santo. Vamos a apagar las luces, por favor.